Pablo, gracias por venir al programa, gracias José, gracias Pastor. ¿Cómo va, Guillermo, Pablo? Pastor. Estamos en una situación muy particular, ¿no, Pablo? Vamos directo al grano. Un triunfo notable, no hay ninguna duda, pero ya el domingo a la noche en un par de reportajes, hoy me llamó un periodista muy afamado, sobre todo de San Luis, Trombetta, me decía: lo que me dijiste el domingo a la noche se cumplió todo, no hago otra cosa que... Me llamó, le dije: mirá, vamos a festejar, vamos a honrar, vamos a hacer las cosas, pero me está llamando una hora que también tenemos que decir lo que va a pasar mañana. Y yo: ¿qué va a pasar mañana? Y empezamos, y entonces hoy me reconoce que lo que estábamos hablando... Y no había alternativa porque se corrió el velo, ¿no, Pablo? Claro, esto que dice que fue la paso la causa es un disparate. La crisis estaba, la habíamos planteado con toda crudeza, y una crisis impresionante de proporciones, que estaba sostenida con un dique artificial débil de las tasas de interés. Y esta fue, descorrieron el velo, acá está la crisis. El rey estaba desnudo, ¿no? El rey estaba desnudo. Y es una crisis grave, muy grave. Muy grave. Y lo que vemos que el gobierno, la verdad, a mí me llamó poderosamente la atención estas medidas que anunció. Yo, Porque... antes de que sigas y a los fines de... Uno de los problemas que tenemos, lo venimos hablando de hace rato, es que nosotros hemos prostituido las palabras. Las palabras dejan de significar lo que objetivamente significa cuando vos agarrás la definición. Entonces vos decís algo extremadamente dramático, que es: esta crisis es muy grave. Claro, el que está escuchando del otro lado está tan harto de decir que la crisis es grave y dice: bueno, la crisis es grave, qué sé yo, ¿qué Otra pasa? más. ¿Qué pasa? No, yo le digo, cuando Pablo dice la crisis es grave, es porque no tiene otros adjetivos. Es el mayor superlativo que podés utilizar. Podrías haber dicho: bueno, gravísima. Pero no es que después de esto hay un grado de crisis, ya casi que estamos a la vera de que el sistema deje de ser sistema. O sea, cuando lo que funciona dice: bueno, vos tenés un problema en el sistema eléctrico y tuviste una grave crisis. Bueno, ojo, que cuando uno dice una grave crisis en el sistema eléctrico, no es que dejó de funcionar, es que dejaste de tener sistema. A veces eso no se termina de decir: no, bueno, está bien, está muy bien. Estamos en un punto donde la grave crisis que ahora vas a describir te está poniendo al borde del sistema. Te está poniendo al borde de la anomia. La palabra que empieza a caracterizar el proceso en el cual se puede empezar a transitar es anomia. Sí. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Como lo conozco hace tanto tiempo a Pablo, quise simplemente ponerle precisión a lo que él llama una grave crisis, para que no pensemos que es... Una más, no es una más. Pablo. Mirá, uno de los puntos más complicados de esta crisis es la posición del gobierno. Parecen autistas estar viviendo en otro lado. En este momento, lo más urgente, lo más necesario es dar $1 de referencia a la producción y al comercio. Si no lo tenés, y la gente no sabe, porque ponele cualquier índice que tomés vos y decís: ¿a dónde va a ir a parar el dólar? ¿No? ¿Te acordás que aquella suma de decir, bueno, en la base monetaria dividida las reservas te da un valor de dólar? Acá tenés que tomar la base monetaria más la LELIQ. Y si querés seguir complicando, tenés que sumar parte de los plazos fijos. Olvídate, da un valor de dólar. Ahora, aquellos que hacen este cálculo, igual dice: ¿y cuál va a ser mi precio de reposición mañana, pasado, con una semana? Es muy grave eso, porque sí estamos entonces en el borde de no tener precio
y de tener desabastecimiento. Vos podés tener precios caros en la góndola y la gente protestar, pero la gente va y decir, bueno, en vez de comprar 1 kilo, compro 3/4 o compro medio kilo, pero comprás. Pero ¿qué pasa cuando no tenés producto en el mercado, cuando la góndola está vacía? Hay que enfrentar eso como primerísima prioridad. El gobierno se tiene que dejar de joder con el tema electoral. Tiene que gobernar, y gobernar es hacer esto. No, toman esta serie de medidas. Yo digo, ¿cuánto desbeneficio puede darle a la gente? Dice que le pone en el bolsillo de ciertos trabajadores 2.000 pesos. Bien. ¿Y cuánto le cuesta al trabajador la suba del dólar? O sea, ¿qué le estás dando de beneficio al trabajador? Y peor si no encontrás el producto, ¿no? Entonces estamos en una situación muy complicada, porque está la crisis se ha ido acumulando desde el primer día que asumió este gobierno, y la fueron agravando porque en los momentos que uno decía, bueno, van a salir a modificar el rumbo, porque se veía que era un rumbo terrible, en vez de modificarlo, reiteraban. Entonces la crisis se agravó hasta este punto. Una situación muy complicada. Y el gobierno no reacciona. Habría que decirle al gobierno, miren el mercado cambiario y financiero, denle precios de referencia a la producción al comercio. Si no, estamos en problema, ¿eh? Estamos, yo te digo que esto no lo viví, como dijimos, esto va a ser mucho más grave que el 2001 y mucho más grave que el 89. Hace rato además se dijo, ¿no? La paralización de la comercialización ya comenzó el propio lunes, pero había empresas que, bueno, ya empiezan las empresas que todavía seguían entregando mercadería o te entregan a remito abierto o te hacen un acuerdo en dólares, que si vos sos el que vende tenés el problema de no tener el tipo de cambio, o directamente han suspendido la venta. ¿Cuánto tiempo? Y no pueden mucho tiempo. Por eso a mí me resulta difícil pensar que el gobierno va a gobernar, Pablo. Me resulta difícil. Estamos en una situación compleja donde el presidente en ejercicio, cualquier decisión que tome es impracticable. Y hay un presidente electo que ni siquiera es electo, porque bueno, pero es el presidente, no hay duda. O sea, la conducta hacia él de los factores políticos es de un presidente que fue elegido. Claro, el problema es que no fue elegido. Ahora no tiene el acta y el diploma donde dice, usted es el presidente, y lo inviste el Poder Judicial, le dice, mire, la Junta Electoral, usted salió elegido, tome. No está. Lo que le dicen es, usted es el candidato y no había otro, o sea que preséntese el 27 de octubre y seguramente usted gana, pero claro, a octubre... Hay que llegar a octubre, ¿eh? Pero vos imagínate, son 70 días. En estos 70 días, yo creo que la realidad nos impone que alguien va a tener que tomar decisiones. Y creo que ese alguien tiene que salir del consenso de las fuerzas políticas, de los gobernadores, que sí están electos y están ejerciendo, la mayoría están, y si no, se eligieron ahora, o quedará 1 o 2, pero están electos, Buenos Aires, la provincia, la ciudad de Buenos Aires, la provincia y algún otro. La mayoría ya renovó. Ya está, incluso faltaba Santa Cruz, pero ya está, o sea que los gobernadores entiendo que están todos. Con lo cual, los gobernadores, te falta Mendoza, sabía que me quedaba uno, te falta Mendoza, Catamarca y también te falta Catamarca. Pero bueno, la mayoría está. Entonces, los gobernadores, los senadores, los diputados, los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, porque obviamente Cristina, Alberto, Pimentel, el resto de dirigentes del peronismo, hay que construir un espacio decisional para investir a un hombre, una mujer de transición, que ordene la macroeconomía. Porque no va a aparecer
el dólar de referencia si no tenés la economía razonablemente ordenada en su espacio macro. Vos tenés que avanzar en el tema fiscal, tenés que avanzar en el tema del sector externo, tenés que parar de generar pobres, tenés que permitir que el salario sirva para algo, con lo cual tenés que empezar a pergeñar algún acuerdo de precios y salario, algo que permita. Es muy difícil resolver el tema fiscal si no aumentás los ingresos del Tesoro, y eso hoy se llama retenciones. Estoy hablando del gobierno de transición. Después Alberto es el candidato o es el presidente, a mi criterio, definirá su equipo económico y tomará las decisiones. Pero el tema es que hay que transitar estos 70 días. Me parece que se va imponiendo un esquema que lo habíamos sugerido marzo, abril de este año. Hagamos un gobierno de transición para llegar a las elecciones con una macroeconomía ordenada. La otra alternativa, que yo no se la recomiendo, es que se busque algún atajo y que Alberto vaya más rápido. Antes. Sí, asuma antes. Pero el antes. Si vos adelantás las elecciones, un mes la podés adelantar, bueno, pero es un mes. Y después 15 días para hacer el traspaso. Sí, tenés 45 días. Decir, bueno, mire, no, vamos a transformar en definitiva estas pasos, nos ponemos todos de acuerdo, bueno, transformemos en definitiva estas pasos, nadie se opone, bueno, listo. Pero igual te va a llevar un tiempo hasta que... Pero aparte, yo no se lo aconsejo porque si no sería él el que tiene que emprolijar la macro, ¿no? Bueno, en eso hay consenso en la mayoría de los economistas de todas las corrientes, en que Macri, bueno, ya perdiste, hacé lo que tenés que hacer para dejar más o menos prolijo el asunto, pero si el tipo está con un ataque de histeria que no quiere reconocer nada, siempre me acuerdo con lo que decías vos y repetíamos todo el año pasado, que es el típico niño rico, que si la realidad no se ajusta a lo que él piensa, no existe la realidad. Entonces tengo razón yo y no lo que está pasando. Hijo, ¿qué te pasa? Es que estoy deprimido, mamá, las cosas no me salen. No, hijo, vos sos perfecto, el problema es de la realidad. Esa era la parodia que decíamos. Exactamente. Es que es la psicología que ellos tienen y así funcionan. Pero el problema es que no va a ser porque no está gobernando. Lo que dice Pablo y lo que decís vos es muy prudente y está bien, pero no lo va a hacer. Porque significaría eso pensar primero en la patria, y claro, no lo va a hacer. No, bueno. No le va a dejar el campo orégano al que viene. ¿Está bien? No, le va a dejar el campo minado. Muy bien, sí. Entonces eso no va a pasar. Entonces, el consenso sería... Te deja tierra arrasada como los rusos en la Segunda Guerra. O peor, porque los rusos en la Segunda Guerra le dejaban la tierra arrasada al enemigo, pero ellos tenían comando. Ah, claro, por supuesto. Sí. Acá estamos ante la posibilidad de que no haya comando. Porque el que ganó no tiene la institucionalidad para hacer comando. El que ganó, en realidad no ganó. Claro. Es una cosa extraordinaria. Una cosa extraordinaria. El presidente electo no es electo. Me ganaron de mano lunes y martes, que lo escuché en 2 programas, pero yo lo pensé el domingo a la noche. Digo, cuando Macri empezó a decir las cosas, digo, me hace acordar a Nerón, cuando se le prendía fuego Roma y tocaba la lira. Es verdad, el tipo está sentado ahí, se prende fuego todo, y si es posible, echa nafta. Porque lo que hizo el lunes a la tarde, si no tiene a Pichetto al lado, que más o menos le dio un aura de gobernabilidad y de racionalidad, es de locos. Sí. Vos tenés, desde la interpretación de los que ganaron en la historia, lo de Nerón. Vos sabés que cuando estuve en Roma, contaba el otro día que tiene muchísimos seguidores, porque dicen que en realidad fue todo un complot que le hicieron para... Pero bueno, viste que siempre hay dos. Sí, siempre hay dos. Pero yo te digo dos que interpretaciones cuando rascás un poco, no solo de Nerón hablan bien los romanos, de muchos otros que rascás y... Pero por eso te digo, en los italianos en general. Nosotros tenemos que garantizar que la patria no entre en un proceso de anomia.
y eso para nosotros es muy importante. Y por eso nos tenemos que encontrar los espacios políticos. Hoy me tocó cruzarme con un dirigente radical importante de San Luis y pudimos, y coincidimos en esto. Mire, encontrémonos a tratar de construir el gobierno de transición que evite que esto se desande hacia un lugar que no sabemos cuál es el final. Hoy me parece que venía Cornejo también a hablar con Macri, me parece que una idea por ese lado. Sí, estaban reunidos. Estaban reunidos. Pero yo creo que hay que ver si los sopapos, ya hubo un sopapo electoral y ahora hay sopapo del mercado económico, ¿no? Si esos sopapos siguen en este nivel, es cuestión de horas. ¿Sabes qué pasa, Pablo? La información que vos tenés, que yo también, y hoy ya empieza a ser pública, es que ayer se empezaron a desarmar las posiciones de plazo fijo. Claro. Claro, ¿cuáles se desarman? Y de los fondos comunes de inversión. Ajá, bueno, eso digo. Porque vos no podés desarmar un plazo fijo, vos tenés, por eso dice plazo fijo. Después tenés la opción de no renovar. Bueno, eso es lo que empieza a pasar. En los próximos días, todos los días te vencen plazo fijo y todos los días el del plazo fijo tiene que tomar decisiones. La que se llevó en tasa de interés ya la perdió en inflación. Porque por más que se haya llevado 4 o 5 mensual, la perdió en la inflación. Ni te cuento la inflación del la que viene. De septiembre te va a pegar completa esta devaluación, porque, bueno, todavía las listas no han aparecido, los súper todavía siguen vendiendo, se le van vaciando ciertas góndolas, pero el tema va a ser la reposición. Y nadie quiere quedar como el malo de la película, nadie quiere decir, en tal supermercado me sacaron el azúcar, el aceite, porque le vale más que hablen mal del nombre del supermercado que lo que puede vender su stock y que diga, bueno, no hay reposición. Pero van a empezar a aparecer los carteles de no me entregan. O sea, el super... Solo 1 kilo. Claro. Además no se sabe la reacción de la gente, Guillermo, porque si un supermercado dice, no vendo nada, y se te juntan 200 personas en la puerta, ¿qué hacemos? Pero el super tiene que, el hiper tiene que cuidar su nombre, entonces después se empieza en la cadena. Y después vas a ir a Molino a decir, a mí no me entregan, porque no es que Molino tiene los campos de trigo y tiene la harina, y son tomadores de esos productos en el mercado. Claro, el patrón de referencia es el dólar. Por eso hay que generar la macro que estabilice o que le des un sendero al dólar o que le diga, bueno, de tal manera que no deje de estar la mercadería. El día lunes se estaban rematando en Liniers, porque hicieron unos reportajes y salió. Después obviamente no es lo que aparece en la pizarra, pero a 1.22 el kilo de vaca, $1.22 el kilo de vaca, para la exportación, porque como la exportación la está vendiendo 5.100 por ahí la tonelada, o sea 5.1, todo lo demás es costo y ganancia, por el, vos comprás kilo vivo y de ahí tenés todo lo demás, o sea que más la logística, más de llevarlo, más el frío, faena, la congelación, no, bueno, todo eso es por 4. Eso está bien, de 1.22 a 5 te da más o menos los márgenes habituales y normales de lo que son los costos de transformar el animal vivo en 2 medios reses, después la depostada, después, está bien, todo eso más o menos claro. La historia es. Ya lo hemos explicado. Bueno, eso te está dando al dólar de ahora, que cuando veníamos a grabar el programa estaba el riesgo país en 1900 largos y el dólar ya estaba pegando los 63, tenés que hacer 5 por 63 y si haces bien la cuenta poner los 10 centavos también porque son 10 centavos de dólar, 5.10 por 63. Y eso te está dando lo que debería pagar un consumidor
del kilo de asado en la carnicería. 40% de aumento, por lo menos. Ya te imaginás que 6 por 5, 30, más el pucho, estás en es 320, 330 pesos el kilo de asado puesto en carnicería de vaca. ¿Está bien? Se va a expresar en algún momento. Nadie quiere ser el primero, pero eso a la larga se expresa. Un día más, un día menos, el carnicero dice, no voy a perder la clientela, no me voy a pelear con uno. Bueno, te la vas aguantando, o los hiper dicen, no, bueno, aguantemos un día más. Que es lo mismo que va a pasar con el combustible, con esta medida alocada de congelar el precio del combustible, que a menos que le pongan un subsidio, que no lo anunciaron, la verdad que es impensable. ¿Y el equilibrio fiscal? Claro, ese es en el caso de los combustibles, Shell, mañana, pasado mañana, vas a dejar de sacar los camiones, va a decir, no, este camión, no te deja de sacar todos. Pero no, aflojamos, vamos aflojando. Shell es el 20% del abastecimiento. Y no hay con qué reemplazarlo. No es que vos decís, bueno, hablo el importado, porque aquí no hay manera, no hay Después empiezan los tancaje. faltantes, las colas, se empieza... Decís, bueno, pero este IPF tiene el 55% del mercado. Hay un 45% que son el resto de las compañías. Y aparte no le da el stock a IPF para abastecer el aumento. Porque hay una lógica donde entra el petróleo, ahí hay una lógica ingenieril, no hay que vos podés. Sí. Bueno, Guillermo, yo lo que más me duele es que al participar y escucharlo siempre a ustedes, que sabiamente han ido, por ahí muchos decían los profetas del mal, parecían que eran los que venían anunciando lo que hoy está pasando, pero yo he visto que la mayoría de los dirigentes como que siguen sin responder a esto y sin decir la verdad. Y la verdad nos está llevando por delante y nos está hundiendo. ¿Sabés qué pasa? Nadie se quiere hacer cargo de la situación. Y eso es terrible. Porque en el 89 vos tenías política y tenías un gobierno nuevo. Malo o bueno, Ya estaba tenías Menem una electo. autoridad. Hoy ese es el problema. Y con De la Rúa estaba Dualde. Porque las pasos estas, no convalidaron a Alberto Fernández como presidente. Porque si fuera presidente, bueno, chao, asumí mañana. Pero no es así, no puede asumir si no es presidente. Claro. Es una situación realmente muy complicada, muy complicada. Pero no ha habido el coraje, Pablo, Pero que ustedes lo han requiere- dicho, y nadie ha tenido el coraje de decir lo que ustedes dijeron. hace mucho que venimos diciéndolo, alertando la Oh, crisis, esto. Si uno agarra todos los artículos del Bae Negocio de los lunes, Sí. existe un trabajo como, ¿viste Rapaport, que es el historiador de la economía? Porque cuando leamos dentro de un año esos trabajos a la luz de todo lo que pasó, lo de la anomia se dijo el año pasado, todo esto que está pasando ahora, y además plantearon ustedes dos las soluciones. No es que lo del gobierno de transición, ahora todos hablan de transición, que es la palabra mágica, pero lo del gobierno de transición era hace rato, porque el dólar en abril del año pasado estaba a 20 pesos y hoy está a 62. el primer artículo que hicimos con Pablo fue en plena euforia macrista, El 8 de diciembre del 2017. el Día de la Virgen. Y escribimos y le dijimos, este es el plan de contingencia, acaban de ganar las elecciones, tienen los votos pero no tienen la razón. Y a los 3 meses, 4, se armó el 18. Y este año volvimos a decirlo, y en abril fue contundente. El gobierno llega a las elecciones porque el Fondo Monetario violentó su estatuto. Claro, ahí está. Esta situación de ruptura, con esta misma imagen, se tendría que haber dado el 29 de abril, lunes 29 de abril del 2019, que la pudieron impedir porque el Fondo Monetario les permite vender en el mercado los dólares que manda el Fondo Monetario, con lo cual el propio estatuto del Fondo Monetario dice que no es para eso.
que está prohibido, que los préstamos del Fondo Monetario no son para abastecer de oferta de oferta de divisas, Los cambios de cartera. los cambios de cartera o las corridas cambiarias. Entonces, lo que vos estás teniendo hoy, que no hay duda que es una corrida, 5.23, 5.5. Entonces vos decís, no, pero no, mis dólares son para que usted no entre en default. Use mis dólares, usa los dólares del papá para pagar la deuda con la mamá. Ah, está perfecto. Pero no lo usé para irte de farra. Bueno, el propio estatuto del fondo, porque no es que hay cosas novedosas en la economía, hay algunos que estudian cosas. Bueno, pero de ahí viene la denuncia penal que le hicimos al eso directorio también, del claro. Banco Central, ¿no? que todo eso está, y en algún momento van a aparecer al Banco Nación, al Banco Central, porque esto hace parte, y este es el problema que tienen de cómo están jugando las cosas. Cuando le dicen, no, pero ¿por qué no salen a vender? ¿Pero qué tenemos? ¿Que cuidar las reservas o las tienen que salir a vender? Si necesitamos un tipo de cambio competitivo, lo que necesitamos es un tipo de cambio competitivo que no perjudique a tus fieles, que son los trabajadores, que se puede hacer eso, y cómo no. Podemos tener un tipo de cambio competitivo sin perjudicar el poder adquisitivo de los salarios, de los sueldos, de las changas. Bueno, tenés que tomar las decisiones que tenés que tomar. Ahora, lo que no podés es suponer que la Argentina puede funcionar sin un tipo de cambio competitivo. No lo podíamos en el 2002, 2003, ni lo podemos ahora. Pero sí en el 2003, 2004, 2005, 2006, 2000, lo que hicimos, un tipo de cambio competitivo, pero la gente cada vez consumía más. Claro, tenés que tomar decisiones. Y acá vamos a lo de siempre, no se hace tortillas sin romper los huevos. ¿Qué tenemos que hacer? Poner un gobierno de transición. Sí, sin duda. Porque si vos salís a explicar las decisiones, entonces no, pero si digo esto, por ejemplo, no Macri, que voy a subir las retenciones de 4 a 6. Entonces sale el otro y dice, no la puedo. La bajaron. Sí, Echeverría. Y de hecho la bajaron con la devaluación, claro. Entonces, lo que te termina pasando es que estamos en un momento donde vos querés no generar definiciones, porque si no hay un sector de la población que no te acompaña, por mayor, menor. Está bien, pero es que el problema es que si no tomás decisiones no tenés política económica, y hasta que... Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y con un gobierno de... Es que tienen la cabecita de la Big Data y las segmentaciones, ¿no? Entonces no pueden ver lo general. Siempre están viendo un pedacito y con eso se van guiando y bueno. Pero en este caso lo están viendo por pedacito porque están viendo la cuestión electoral. Claro, por eso y en este por la segmentación momento electoral el que gobierno hace. tiene que gobernar. Claro, no, no lo va a tiene hacer. que No lo jugar va a hacer, a las elecciones. Ya perdieron. Por líderes. ejemplo, Pablo, tenía que anunciar hoy si el presidente quería gobernar y decir, bueno, le dejo, tenía que anunciar retenciones. Y claro, Sí. claro. Y si no, toda esta devaluación te va a la comida derecho. Derecho. Pero además le quitas fiabilidad o confiabilidad, porque vos también te podés plantear, y bueno, pero ¿de dónde sacan los recursos fiscales para hacer esto? El inversor extranjero todavía le genera más desconfianza. Ah, no hay duda. Eso es lo que pasó con el riesgo país. Claro, porque vos le decís, ¿cómo? Este tipo tiene que equilibrar la macro de una manera que yo no coincido, pero ellos lo están pensando así, y entonces están dando una serie de medidas que aumentan los gastos y no tiene correspondiente ingreso. Entonces está incentivando el problema. El problema que tienen ellos que afuera entienden. Es el financiero cambiario hoy. Y ahí hay que apuntarle todo. Ellos están diciendo que estas medidas les insume como costo fiscal 40.000 millones de pesos. Nosotros estamos haciendo los números, yo creo que es más. Pero tomando su propio dato de 40.000 millones de pesos, dividido 20 billones, o sea, 20 y 12 cero, que es el PBI en pesos de la Argentina, la semana pasada, hoy ya... No sabemos. La semana pasada. Entonces, sí, bueno, el costo en realidad es ínfimo. Hacen 40.000 dividido 40.000 millones. Sacás millones, o sea que sería 40.000 dividido 20 millones. Y ahí te da el porcentaje de lo que va a ser. Bueno, ok, te da 0, te hay que restar. Eso te va a dar el porcentaje. Claro, pero ese es el PBI anual. Y este gasto es en 60 días.
Por lo tanto, tenés que, para homogeneizar, tenés que dividir este gasto de 60 días en el PBI de 60 días. Si Hay no, que dividir por 6. claro, cuando vos agarrás los 20 billones, lo dividís por 6, te da 3 billones y 3 billones, 3, ¿está bien? Listo. Y eso lo dividís por 40.000 millones, lo que te da es 1.2, que va directo Al déficit. al primario, claro, al déficit fiscal primario. O sea que lo que ellos estaban diciendo, no, porque vamos, que ya nunca ninguno de nosotros dijimos que era 0. 2.5, 2.7 es como iban a terminar el año. Este semestre ya arrancan más 1.2 porque te dijeron lo que dejan de recaudar, o los gastos que van a hacer y no te dijeron la fuente de ingresos, por eso retenciones era obvia. Pero aparte de que te generaba los ingresos, te desalineaba los precios internacionales, esto es la devaluación de los precios de los alimentos. Claro, no, se va a quejar la pampa húmeda. ¿Qué querés que te diga? ¿Se va a quejar la pampa húmeda? Se va a quejar la pampa húmeda. No tenés alternativa. Pero Ahora, si vos querés que nadie se queje, son descerebrados, vagos, ignorantes. Las tres cosas ahora, juntas no se puede ser. Fíjate vos que lo absurdo de esta cuestión es que todavía sigue vigente la resolución de que los exportadores no tienen obligación de liquidar la divisa. Cuando tenés este tremendo despelote en el mercado cambiario, necesitas urgente que alguien provea de dólares en el mercado cambiario, y entonces no, eso no se toca. ¿Por qué no se toca? Es una cosa de loco. Están tocando el violín en la cubierta del Titanic. Es una cosa de loco. Yo creo que ellos siguen pensando que esto es una empresa y que de última la pueden liquidar. Está buena esa, sí. Pero no entienden que es un país, ¿no? Creo Si que- la pueden liquidar, lo liquidan, ¿eh? No te... Pero ojo que sos vos, soy yo. Claro, van a liquidar a nos van a nosotros. liquidar a nosotros. Claro. Otra que la empresa. Sí. nosotros Qué bien que tenemos... estaríamos, perdóname Guillermo, con un gobierno de transición que hubiera recorrido los últimos 6, 7 meses, ¿no? Acomodado. Bueno, claro. Sí. Porque alguien Pero tiene bueno. que hacer el trabajo de Dualde. Llegábamos a elecciones tranquilos, se votaba lo que se quería votar y punto y aparte. Alguien tiene que hacer el trabajo de Dualde. Que en algún momento se le va a hacer la reivindicación que corresponde. Nos claro, vamos a puesto. ocupar de hacer la reivindicación que corresponde al gobierno y también a Rodríguez Sá, por más que estemos... Porque había que tener el coraje. Por De hacer ejemplo, lo que en sea. este momento, ¿Quién agarra ahora? A ver, tanto ¿quiénes que hablan. serían los dirigentes en condiciones de agarrar el gobierno? Entonces, hoy me lo preguntó el periodista. Dije, mire, llegado a este punto, casi no tenemos. Y entonces me acordé de un gobierno de, no hace tanto tiempo en Italia, que casi fue un gobierno de tecnócratas, ¿te acordás? Había sido uno que trabajó en el fondo, de cuando cayó Berlusconi, se fue Berlusconi, hubo una serie de líos, Sí. y agarró, no me acuerdo ahora el nombre, era un hombre grande, y dije, bueno, pongamos para administrar. Y él dijo, mire, yo al fin de mi mandato, que van a ser unos meses, Italia va a estar... Más o menos ordenada. Y bueno, después vino lo que vino, ganó el joven de Renzi, no sé cómo se llamaba, y ahora está este primer ministro, están de Conte. vuelta en Italia. Ganó un joven del Partido Demócrata, que era el alcalde de Florencia, y bueno, después obviamente terminó mal. Y ahora se armó este gobierno de coalición entre la Liga del Norte Y Cinco Estrellas. ahora se rompió esa coalición, bueno, Los tanos son bravos también. y bueno, hay un lío ahí. En realidad ninguno de los dos entiende lo que está pasando. Es un lío muy grande, pero bueno, es lo que le está aconteciendo a Europa. Ahora, eso sería un ejemplo. Agarremos, nos ponemos de acuerdo y ordenamos la macro para hacerle un camino, no digo asfaltado a Alberto, pero al menos que pueda transitar. Yo les digo, esto parece chiste, pero no lo es. Todavía en el 2003, cuando llegamos al gobierno, Parrilli se ocupaba de hacer el cronograma de manifestaciones de los movimientos piqueteros, día y hora, porque a veces había hasta 3 movilizaciones, con Kirchner estoy hablando, no con Duhalde, porque encima cuando Kirchner asume con mucha esperanza popular,
Entonces rápidamente afloraron las demandas. Me acuerdo las columnas del movimiento de jubilados y desocupados, de Castells, Oh, que en general, junto con las de la CCC, eran las columnas de desarrapados. Venían en patas, las zapatillas rotas, sin dientes, sin haberse bañado, pero varios días, y sin comer, porque arrastraban el espíritu. Vos, si sos un hombre de la calle, te das cuenta de esto. Pobre. Y no se hacían, por ejemplo, en mi caso, reuniones en el Ministerio de Planificación, que funcionaba en el Ministerio de Economía, lo que era el gabinete de debido, sin coordinar entre las privadas, Claro. los secretarios, si había o no había movilizaciones, porque si no, Si no, no llegaba. no llegaba. Claro. No llegabas. No tenías ningún problema los primeros días porque nadie te conocía. Y entonces te pasabas entre la... ¿Está bien? Era secretario de Comunicaciones, quien te conocía, aparte, iba solo y me pasaba entre las columnas. Pero después, ya la propia comisaría del Ministerio de Economía, que la Empezó a responsable, dijo, decir. mire, usted haga lo que quiera los fines de semana, pero en horario laboral, su seguridad es mi responsabilidad. Y yo no voy a terminar mi carrera porque, usted discúlpeme, en horario, usted es su seguridad es mi responsabilidad en horario laboral. Usted paga lo que quiera, Claro. pero a mí no me comprometa. Y tenía razón el comisario. Hay una comisaría del Ministerio de Economía que es el responsable. Yo, si bien funcionaba en el Palacio del Correo, Te dependía de... correspondía eso. Claro, porque dependía de planificación, sí, claro. que estaba el ministerio, la cabeza. Claro. Entonces vos de alguna manera, ya, entonces se organizaban, o muy tarde, o ibas a la casa, o sea, pero meses esto, meses. No es que Moreno venga, no existía eso. No existía porque no... Y estamos hablando del año 2003. ¿Cómo vas a agarrar esto? Va a ser peor. No, Alberto, esto es aunque terrible. le hagas el caminito, va a ser peor. Porque la situación es mucho más compleja. Entonces, tenemos que encontrar un gobierno que permita ser de colchón. Y quizás no hay dirigentes políticos, pongamos algún tecnócrata, busquemos a alguien con un esquema de ordenamiento de la macro que a la usanza italiana permita unos meses encontrar la solución. Ujú. Sí, que pueda tomar alguna... Incluso Alberto tendría que decidir cuándo quiere, porque quizá le sirve más asumir el 11 de diciembre que el 28 de octubre, Claro. porque quizás, Le da más tiempo al equipo de transición. claro, Lógico. es una situación que tienen que pensar los que tienen las decisiones. Esto había que haberlo discutido en estas pasos. Lamentablemente, ya lo dijimos hasta el cansancio, la metodología no fue la adecuada, pero a lo hecho pecho. Me preguntaron, la Radio Perfil, si me interesaría trabajar en el gobierno de Alberto. Y dije, mira, la verdad que no. Obviamente que al servicio de la patria vamos a estar siempre, pero creo que ni él ni yo tenemos vocación mutua de participar. Eso no significa que uno no tiene claro que es el gobierno que tiene la voluntad popular. Se expresó sin ninguna duda, Clarísimamente. clarísimamente, pero preferimos mantener una situación expectante. Pero donde esté el Partido Justicialista, hasta que empiecen a tomar decisiones que no correspondan, naturalmente ahí vamos a estar, porque es lo que tiene que hacer. Eso no significa que no vamos a ir armando una herramienta electoral, No, eso... que sí, no por quedemos presos, Pastor, Sí. para que no te vuelva a pasar lo que te pasó en San Vicente, Sí. porque vas a ser el candidato, ahora concejal. Ahora Ahora vas a ser un candidato a concejal en César. Rosario, vas a encabezar la lista de concejales en San Vicente por nuestro partido.
Si sacáramos Vos sos el 3 de febrero. 3 de febrero. Mirá el trabajo que tenés ya. Si sacamos 47 así, dejando a un montón de compañeros afuera, imagínense si hubiéramos hecho... Estábamos en los 60, pero cómodo, ¿no? Bueno, los votos de Gómez Centurión hubiesen sido los votos de Labaña. Ya nomás ahí tenés Sí. el 10%, 10 y pico que te está dando, no por Gómez Centurión ni por Labaña, estamos diciendo el espacio político. Ahí estamos hablando del 60-40 que teníamos que sacar. Y ahí le tenés que sumar los votos de Esper, le tenés que sumar algunos otros votos de Labaña, porque no todos van. Bueno, son el 40, que ven algunos otros votos que van a aumentar la votación. Es el 60-40, peso más, peso menos, nadie está diciendo. Pero puede ser 62-58, pero era en orden de magnitud el 60-40 que nosotros veníamos señalando, que es como entendemos que se tendría que haber armado esto. Pero bueno, el triunfo electoral fue muy importante. Tenés que hacer ahora un gobierno de transición que sirva de colchón entre uno y otro, y sobre eso construir el camino que le permita a Alberto transitar de la mejor manera. Nos vemos el próximo programa. A veces hay que hacer... Próximo gobierno. Próximo gobierno. Sí, capaz que el miércoles que viene yo. Nadie puede decir que no. Me acordaba anoche la entrevista que te hizo Novarecio, que fue, ya no me acuerdo cuándo fue, cuando vos le dijiste, este gobierno está terminado, y Novarecio se quedó mirándote. Bueno, a veces hay que escuchar a los dirigentes que tienen más experiencia, no solo vos, otros dirigentes también lo decían. Algunos me dicen, pero Guillermo, lo que decís está todo bien, el tema es que está desfasado en el tiempo un rato. Y yo le digo, ¿sabés qué pasa? El único pecado que seguro no voy a cometer es el pecado de omisión. Lo que es mi pensamiento profundo lo digo, en privado y en público. Nos vemos el próximo programa y quizá será el próximo gobierno, lo dejamos como interrogante. No sabemos.